Listo. Entonces, te resulta de que aquí tengo un par de variables. Por ejemplo, vamos a analizar el tiempo de producción en una fábrica con relación al número de operarios. Primera pregunta, ¿quién sería la variable independiente? Según yo, el número de operarios y el tiempo de producción depende de la cantidad de operarios que hay. ¿Qué espera uno? Que entre más operarios haya, ¿cierto? El tiempo de producción disminuya. Es decir, que lo que yo quiero ver aquí es que digámoslo en teoría, que la variable sea inversamente proporcional, ¿cierto? Si nos regresamos un poquito a la clase anterior, nos damos cuenta, bueno, esto es un cosito que hice, una guía. Miren que nosotros dijimos que cuando la nube de puntos en el diagrama de correlación nos da algo como esto, decimos que no hay relación. Si nos dan unos punticos así como tendiendo hacia arriba, decimos que hay una relación directa. Si los puntos se van hacia abajo, decimos que hay una relación inversa. Y si nos da algo como no lineal, pues decimos que hay una relación no lineal y no sería el objetivo trabajar con una regresión lineal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Pues analizar la nube de puntos. ¿Cómo hago eso? Entonces, primero pues defino quién es X y después defino quién es Y. Recordemos que X es la variable independiente y la variable dependiente la denotamos como Y. ¿Listo hasta ahí, cierto? Todo eso es claro. Entonces, aquí yo he trabajado, por ejemplo, con 5 operarios, no sé, se demorarán 10, ¿qué será? Pongámosle en qué tiempo, minutos, horas. Listo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la nube de puntos. Dijimos X y Y. Lo primero que yo hago entonces es seleccionar los datos, ¿cierto? Le doy insertar y miren que aquí hay un diagrama que se llama un diagrama de dispersión o de correlación. Miren que este diagrama ya más o menos me va indicando qué relación tiene, ¿cierto? ¿Cómo hago? Pues primero compararlo con lo que habíamos dicho acá. Si la nube de puntos me da algo como esto, diríamos que no existe relación. Si la nube de puntos nos da algo como esto, diríamos que habría una relación directa. Si nos da algo como esto, una relación inversa y en este caso, pues no habría relación. Visualmente, ¿cierto? Nosotros diríamos, mire, eso parece que tiene una relación inversa, pero no estamos seguros de eso. Otra cosa importante que habíamos comentado aquí y que igual lo voy a mencionar porque me parece un poquito importante, me parece que hay que tenerlo en cuenta, es lo siguiente. Entonces, miren que nosotros sabemos que en matemáticas esa línea nos debería dar completamente exacta. Pero en estadística no, porque en estadística no hay nada exacto, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando, de hecho, con variables que son un tipo continua, ¿cierto? Porque el tiempo es continuo, bueno, y la otra sí es discreta porque la cantidad de operarios es discreta. Pero miren que esta recta que está aquí puede ser una de las rectas que nos puede, digamos, predecir el modelo, ¿cierto? También dijimos que, por ejemplo, si dibujo otra acá, ¿cierto? Que pase, por ejemplo, por estos dos puntos, podría ser una línea que es candidata a hacer la regresión lineal. ¿Estamos de acuerdo? Pero dijimos que cuál era la que íbamos a elegir, pues justamente la que tenga menor error. Dijimos que el error era justamente la distancia que hay entre cada punto y la recta que vamos a seleccionar. Por ejemplo, si yo analizo la primera recta que está aquí arribita, ¿cierto? Tiene un error más pequeño este punto que para esta recta que está acá abajo porque la distancia es un poco más grande, ¿cierto? Pero eso no pasa, por ejemplo, si yo tomo este punto. Miren que para este punto, la recta de abajo, la recta número 2, tiene menor error que para la recta de arriba. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Una recta que contemple todos esos errores, pero que tenga el menor error posible. A esa recta le vamos a llamar la recta de regresión lineal. ¿Estamos de acuerdo? Como es una recta, pues ¿qué se espera? Que tenga una pendiente, ¿cierto? Que ya lo dijimos. ¿Qué significará la pendiente? Pues la pendiente significa lo mismo que significaba en matemáticas, es decir, por cada operario, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo me voy a ahorrar? Eso es lo que significa, ¿cierto? Por cada operario que yo contrate, ¿cuánto tiempo me voy a disminuir en términos de producción? ¿Listo?
¿Y por qué es importante la regresión? Porque dijimos que me sirve para predecir. Por ejemplo, si nosotros analizamos esta nube de puntos que yo tengo acá, que los estudiantes que tengan a tu abuela, los necesito estudiando la voz. voy a poner el pequeño recuento, ¿cierto? Un pequeño recuento de la clase anterior, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos era que dependiendo de cómo estaba la nube de puntos, pues más o menos visualmente podría identificar si hay una relación o no hay una relación directa o inversa, ¿cierto? Otra cosa, estamos completamente seguros de que esa relación me va a decir en cierta manera pronóstico, ¿cierto? Porque un pronóstico, por ejemplo, nosotros estamos hablando de cantidad de operarios, que era la variable X, ¿cierto? Con el tiempo que se tardan en hacer, en la producción, algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí ningún dato fue 12, es decir, nunca hubieron 12 operarios. Hubieron 11, hubieron 13, 14, ¿cierto? Pero nunca 12 operarios. Entonces, hasta el momento para mí, eso es una incertidumbre, no sé cuántos, pero si tuviese la recta, yo podría predecir, no completamente segura, pero sí más o menos cuánto debe producir si tengo 12 operarios o cuánto tiempo se va a tardar la producción si tuviese 12 operarios. Es más, si tuviera 15, 16, hasta 50, me lo podría predecir. ¿En dónde? ¿Aquí? Este me está diciendo que hay 13 operarios, cuando hay 13 operarios, el tiempo de producción fue 10. Este de aquí dice que en otro momento también hubieron 13 operarios y el tiempo de producción fue aproximadamente 5. Y en otro momento, miren aquí hay otro punto, también hubieron 3 operarios y el tiempo de producción fue 3, más o menos 3, ¿no? Entre 2 y 4, más o menos 3, ¿cierto? Obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar una muestra y esa muestra va a tener pues diferentes puntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien, importante, ¿por qué? Porque me va a servir para predecir. De hecho, hay momentos y hay una cosa bien importante que quiero aclarar aquí y es lo siguiente. ¿Qué hacemos los estadísticos? Con base en los datos, yo me acoplo a un modelo. ¿Listo? ¿Qué hacen a veces los ingenieros? Que es algo que nunca deben hacer, y es acoplar los datos, o sea, coger aquí y a la fuerza decir que eso es una regresión lineal. Eso no está bien. Si esto no me da una regresión lineal, pues yo no me voy por una regresión lineal, busco una regresión al cuadrado, al cubo, logarítmica, alguna cosa que se acople a los datos. Pero no voy a hacer a la fuerza, ¿cierto? Venir aquí a meter los datos y que algo se acople, ¿cierto? Lo digo porque eso pasa muchísimo ahorita que en análisis de datos, que en inteligencia artificial y algunos ingenieros de sistemas tienden a hacer eso, a ponerlo todo lineal cuando eso realmente los datos no se distribuyen de esa manera. ¿Listo? Eso es bien importante. Ahora, ¿qué necesitamos entonces encontrar para poder calcular esta línea recta que hemos dibujado acá? Pues dos cosas, la pendiente y ¿qué otra cosa? El intercepto. No sé si se acuerdan que en matemáticas era algo como esto, ¿no? M, que significaba ¿qué? La pendiente. ¿Y B, qué significaba? ¿Alguien recuerda? El intercepto. ¿Listo? El intercepto. ¿El intercepto con quién? Con el eje Y. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer nosotros, pero recuerden que no es completamente seguro porque habrán algunos punticos que se quedan por fuera. ¿Listo? Y de hecho hay unos indicadores que me dicen qué tanto explica ese modelo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacerlo aquí en Excel. Ya hicimos la nube de puntos, ¿cierto? Ya hicimos la nube de puntos. Cuando yo hago la nube de puntos, pues lo primero que hago es como más o menos visualizar qué pasa. Ya ustedes me lo dijeron. Aquí visualmente tiene una relación que inversa, ¿cierto? O negativa. Es decir, que mientras más operarios hayan, pues se disminuirá el tiempo de producción. ¿Listo? Ahora, vamos a sacar esa recta. ¿Cómo saco esa recta? Miren, le voy a dar clic en cualquiera de los puntos, ¿cierto?
Voy a darle clic derecho y aquí dice agregar tendencia lineal. De hecho, Excel tiene diferentes tendencias. Por ejemplo, si esto hubiese sido una función exponencial o se acoplara una función exponencial, me lo hubiese sugerido Excel. Si se acoplara a una logarítmica, que miren que aquí más o menos se ve cuál es la forma, ¿cierto? Si se hubiese acoplado a una polinómica, a una potencia, a una, bueno, una de medias móviles, pero aquí me dice que es lineal. Y miren que, de hecho, de una vez me sugiere cuál es la mejor línea posible, ¿cierto? Es decir, cuál es la línea que tiene el menor error posible. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿qué necesitábamos nosotros encontrar? Lo dijimos hace un momento, ¿cierto? La pendiente y qué más? Y el intercepto. Pues para eso, simplemente Excel me dice aquí que yo quiero que me diga cuál es la ecuación del gráfico. Entonces, miren que aquí ya me dice cuál es la pendiente, es negativa, tiene que ser negativa porque negativa implica pues que va decreciendo, ¿cierto? Y este 16.557 en realidad es el intercepto. Ya vamos a ver qué significa cada cosa porque ya que no estamos haciendo cuentas, pues es importante interpretar cada uno de los indicadores que nos dan. ¿Listo? Y aparte de eso, yo voy a pedirle también aquí a Excel. Ay, sí. Bien. Bueno, dejémosla así y ahorita. Listo, entonces, lo primero es este intercepto que está aquí, ¿cierto? S menos 0.8965. ¿Qué significa eso? Dijimos que significaba la pendiente. En estadística, esa pendiente se denota como, o como esta ecuación que vamos a ver aquí a continuación, que se llama. ¿Dónde estás? Ah, bueno, este es el análisis de correlación. Aquí. Lo vamos a denotar como beta 1 gordito. ¿Listo? Beta 1 gordito. Entonces, nuestra recta va a quedar de esta manera. Beta 1 gordito. ¿Dónde está beta? Aquí. Beta 1 por X, ¿cierto? Más beta 0. ¿Y quién es beta 0? Pues, ay, el intercepto. ¿Y quién es beta 1? La pendiente. ¿Sí listo? ¿Y quién es qué significa la pendiente? Miren que a nosotros nos dio, por acá en Excel dijimos que nos había dado menos 0.89, ¿cierto? Aproximadamente menos 0,9. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Eso significa que por cada operario que yo contrate, ¿cierto? Es decir, por cada unidad, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Va a disminuir. ¿Y en cuánto? En 0,9, ¿cierto? Entonces, por cada operario que yo contrate, yo voy a tener una disminución en el tiempo de producción. ¿En cuánto? En 0,9 horas, o sea, un poquito menos de una hora. Si eso para usted es bueno, maravilloso. Yo contrato uno, contrato dos, dependerá obviamente de muchas cosas, pero si no es tan bueno, pues bueno, más bien no me voy por la regresión lineal porque pues no es una buena alternativa. ¿Listo? Esa sería la primera cosa. Ahora, la otra cosa es, listo, hasta ahí yo digo, bueno, puedo acoplar una línea recta, lo que pasa es que Excel me va a acoplar, así sea una nube de puntos como esta, ay, perdón, como esta de aquí, que miren que aparece, pareciese que no, pues como eso es una cuenta, Excel me va a acoplar una recta, lo que sea. Es decir, me va a dar cualquier pendiente, me va a dar cualquier intercepto y esa no es la idea. Yo tengo que verificar que realmente eso que yo hice visualmente o que me dio como la sensación de que si hay una relación inversa, lo pueda verificar estadísticamente. ¿Cómo se verifica estadísticamente? Con el coeficiente de correlación o el coeficiente de Pearson. ¿Qué es el coeficiente de Pearson? Una R, que va a estar determinada entre menos 1 y 1. Si la relación, ya lo habíamos dicho, ese coeficiente de Pearson me da cercano a 1, yo digo que la relación es perfecta, que eso nunca va a pasar, ¿cierto? Eso en la vida real nunca va a pasar. Pero es casi, y si me da cercano a 1, pues lo mismo. Entonces, mientras más cerca de 1 esté, pues más relación directa va a haber. ¿Listo? Lo mismo pasa en el sentido negativo. ¿Qué significará que me dé el coeficiente menos 1? Pues que mientras más, ¿cierto? Cercano a menos 1 esté, pues
más habrá una relación negativa. ¿Estamos de acuerdo? Si es cero, ¿qué significa? Pues que no hay correlación. Es decir, que si usted ve algo como esto y le aplica lo que acabamos de hacer, ¿qué esperamos? Que el coeficiente de correlación sea cero, porque no hay una relación lineal. ¿Listo? Otra cosa importante, yo aquí estoy midiendo solo relación lineal. Si me da algo como esto no me sirve para nada, porque yo estoy mirando si es una línea o no es una línea, pero yo no estoy mirando si es una parábola, si es una exponencial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Solamente estoy revisando si hay o no sentido de hablar de una relación lineal. Listo, entonces, ¿cómo vamos a sacar? Ah, bueno, y aquí también nos dice que menos 0,5 cercano a menos 0,5 habrá correlación negativa, pero moderada. Si es 0,5 positivo, pues va a haber correlación positiva moderada. Listo, eso lo vimos en la clase pasada. Listo, entonces saquemos el coeficiente de correlación. Listo, entonces coeficiente. Listo, entonces para encontrar el coeficiente, pues Excel también me lo hace, ¿no? Entonces miren que aquí hay un coeficiente punto de correlación, ¿cierto? Entonces aquí me dice la matriz 1, se refiere a la variable independiente. Luego me dice que le ponga la matriz 2, o sea, la variable dependiente. Y ahí me da menos 0,83. Entonces, con ese resultado, mire que lo que visualmente habíamos dicho que tenía una relación negativa, ya el coeficiente de correlación me está diciendo sí. ¿Listo? Sí, parece que sí tiene una correlación negativa. Y de hecho, me salté ese paso, ¿no? Porque lo primero antes de ir a mirar si hay interceptos, si hay, pues debo mirar es si tiene sentido hacer una línea recta. Porque si, por ejemplo, ustedes en el examen les paso algo como esto y la nube de puntos está por acá, usted me dice, no, profe, se calculó el coeficiente de correlación y eso es casi cero, ¿para qué voy a hacer una línea recta si no se va a acoplar una línea recta? ¿Listo? Entonces, listo, el coeficiente de correlación nos dio menos 0,83. Cuando yo me voy a la tablita, miren que menos 0,83 está entre menos 0, perdón, entre menos 1 y menos 0,5. De hecho, está más cercano a menos 1 que a menos 0,5. Por lo tanto, yo diría que hay una correlación negativa intensa. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok? Eso no implica que la mejor opción sea una línea recta. Ya vamos a hacer la siguiente parte. ¿Hasta ahí ok? Entonces, primer paso, hacer el diagrama de correlación. Segundo paso, hacer el coeficiente de Pearson y ya analizar que lo que visualmente me dijo que sí, pues realmente lo está respaldando el R. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Listo. Sí, estoy grabando. Listo. Entonces, ahora sí. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues hablar sobre el coeficiente o beta 0 y beta 1, ¿cierto? Beta 0 ya lo acabamos de decir. ¿Qué significa este menos 0,8965? Que pues por cada persona que tú contrates o que contraten en la empresa, para esa producción, ¿qué va a pasar? Va a disminuir ¿en cuánto? En 0,89 horas el tiempo de producción. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué significa este 16,557? Digamos que hay momentos en donde eso tiene sentido y otras veces no. ¿Se acuerdan qué significaba el intercepto en términos matemáticos? ¿Alguien de pronto lo recuerda? Donde se cruzan, ¿cierto? ¿Y qué significará eso donde se cruzan? Digamos aquí, ¿no? Esa línea me quedó horrorosa, pero bueno. ¿Dónde Bueno, de hecho esta no es la que me sugiere Excel, ¿no? Porque me dice que el intercepto es 16, ¿qué? Punto 50 y, bueno, 16,5 aproximadamente, ¿no? Está más o menos como por aquí. Esta es más o menos la recta, ¿sí? Así abuelo de pájaro que me está sugiriendo. ¿Qué significa este intercepto? Que si hubiesen cero operarios, no hubiesen operarios, porque miren que aquí estamos en dónde? En cero. ¿Cuánto sería el tiempo de producción? Pues 16,5 horas aproximadamente.
¿Por qué les digo que puede o no puede tener sentido? Pues depende de la situación. Si realmente chicos, por favor, si realmente la máquina no necesita operarios, eso es posible. Pero si es que necesita por lo menos uno, pues eso será imposible decir que cuando hayan 0 operarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces depende de la situación. Si en este caso decimos si es posible que hayan 0 operarios, digamos que estadísticamente, ¿cuál sería la interpretación? Justamente es decir, oiga, sí, es que resulta, pasa, acontece que si hay 0 operarios me va a demorar 16.5, entonces tengo que contratar uno o dos o tres para ir disminuyendo la cantidad de tiempo, pues, en la producción. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento? No recuerdo, ¿sí? ¿Las de regresión las subí? Bueno, si no las he subido, ahorita las subo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a la siguiente parte. Entonces, primer paso, lo voy a poner aquí. Primer paso es realizar el diagrama de correlación, ¿cierto? No, porque si la recta va hacia arriba, la pendiente va a ser positiva. Entonces, eso va a ser una regresión lineal positiva. El segundo paso, ¿cuál es? Determinar el coeficiente de correlación lineal o de Pearson. Y ahora sí, el tercer paso, que yo ya me lo había saltado, ¿cierto? Es identificar los valores de beta 0 y beta 1. Recuerden que beta 1, ¿qué es? Beta 1 es la pendiente y beta 0, el intercepto. ¿Listo? Bien, ese sería el segundo paso, que ya lo hicimos, ¿cierto? Y ya sabemos qué significa. El cuarto paso es el coeficiente de determinación. Y ese coeficiente de determinación se llama R cuadrado y R mayúscula. El coeficiente de Pearson se llama R solamente y R minúscula. ¿Listo? Entonces, cuando yo les diga cuál es el coeficiente de determinación, usted se va a ir, perdón, de correlación, usted se va a ir a la R, y cuando les hable de coeficiente de determinación, es el R cuadrado. Ahora, ¿qué significa ese R cuadrado? Ese R cuadrado me da la indicación, valga la redundancia, de que tan ajustado está esto de acá. ¿Cómo así que tan ajustado? Si ustedes se fijan, miren que acá quedaron puntos por fuera. Nunca lo ideal fuera que fuera 1. Es decir, que está súper bien ajustado a los puntos que nosotros tenemos, ¿cierto? Eso sería lo ideal. Pero eso nunca va a pasar porque en la vida siempre hay variabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué decimos? ¿Cuál es ese indicador? Pues el R cuadrado. Si el R cuadrado es cercano a 1, ¿qué me está diciendo? Que los puntos más o menos se ajustan bien a la recta. Pero si este coeficiente me da 0.1, significa que esos puntos están re lejanos a la recta y como que fue lo mejor que pudo hacer Excel, pero en realidad ¿eso para qué? Si ese coeficiente de determinación no se ajusta bien a la recta. ¿Cómo lo decimos nosotros en estadística? Que también la variable independiente, ¿cierto? Está predecida, no sé cómo se llama, la predice, digamos, o qué tan bien ajustado está la variabilidad, digámosle de alguna manera, ¿cierto? Porque aquí hay mucha variabilidad o poca variabilidad, tendiendo pues, o entendiendo que si está cerca o lejos los puntos de la línea que nos está indicando Excel. ¿Listo? ¿Cómo identifico eso? Bueno, pues yo me voy acá, permítanme, voy a borrar otra vez esto. Listo, otra vez voy aquí a los puntos, voy a agregar línea de tendencia, que fue lo que hicimos, ¿cierto? Y miren que aquí yo le digo que me presente las dos cosas, la ecuación del gráfico y el R cuadrado ajustado. ¿Listo? Entonces miren que, por ejemplo, aquí me está diciendo que esta línea que me está sugiriendo aquí tiene un ajuste de ¿cuánto? Del 68%. Ustedes dirán, profe, el 68% eso es muy bajito. Pues en la vida real eso pasa. Ustedes es muy poco probable que encuentren un ajuste del 90%.
del 80%. Eso es muy poco probable. 60 de hecho es bueno. ¿Hay una regla para saber cuánto hay? No, realmente eso depende pues, de uno, ¿cierto? Depende de uno. Pero digamos que aquí el 68% es algo bueno, por lo menos es más de la mitad. ¿Qué significa eso? Que aquí más o menos esto me va a predecir con una certeza, digámoslo, guiño, guiño, codo, codo, de un 68%, ¿cierto? Porque el resto, pues no se acopla muy bien a la recta. ¿Listo? ¿Entendimos qué significa el R cuadrado? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Entonces, ¿Esto va a salir en parcial? claramente, ¿O ahí tiene el video. son gráficos? Sí, yo les voy a pasar todo el análisis y ustedes van a analizar. O sea, yo ya les voy a dar todas las cuentas, ustedes me van a decir qué significa cada cosa. Para mirar qué tan bien se ajusta, ¿cierto? A la línea recta. ¿En cuánto porcentaje más o menos se ajusta? En este caso, se ajusta en un 60 dentro de 8 días. Solamente de Parcial. Ok. Pruebas de hipótesis y esto. ¿de quién? No. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Listo? Bueno, No. siguiente paso. Entonces, ya analizamos eso, ¿no? Pero miren que pasa algo que siempre pasa en estadística y es que nosotros nunca estamos, bueno, hay unas cosas importantes que digamos que es muy teórico lo que pasa en estadística y es que esos errores deben cumplir ciertas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Las voy a mencionar, pero no voy a ahondar mucho en ello y es uno, que los errores, ¿qué son los errores? Ya lo dijimos, ¿no? La distancia que hay de cada punto de la línea sugerida, ¿cierto? La suma de todos esos errores se llama como el error cuadrático medio, digámoslo de alguna manera. Ahora, esa suma o esos errores deben tener una condición y es que cada una de estas diferencias se deben comportar de manera normal, deben tener una variabilidad constante, deben tener homocedasticidad y bueno, ciertas cosas que son 5 supuestos que vuelvo y repito, no los voy a comentar mucho porque a continuación hay algo que nos evita, digamos, hablar de todos esos 5 supuestos. Y es lo siguiente, mira, resulta de que puede pasar de que yo haya tomado estos datos que están aquí y justamente solo estos datos me dan una línea recta. Pero otros datos diferentes, ¿sí? Si vuelvo y repito este ejercicio, ya los datos no me dan allá, sino que me dan una nube de puntos completamente diferentes. Porque lastimosamente, o para bien o para mal, en estadística pasa algo, y es que nosotros dependemos de una muestra. Y esa muestra tiene muchas particularidades. Por ejemplo, que alguien la haya tomado mal, ¿cierto? Que lo haya cogido adrede como para venir y organizar eso en una línea recta y no funcione de esa misma manera. ¿Estamos de acuerdo? O mejor dicho, que haya cualquier sesgo que justamente yo esté tan de malas que los datos que yo tomé sí me dieron lineales, pero en la realidad eso no sea así. ¿Cómo se hace eso? Con una prueba de hipótesis. ¿Recuerdan las pruebas de hipótesis o no? La acabamos de ver, ¿cierto? ¿Qué hacen las pruebas de hipótesis? Para los que no se acuerdan, pues justamente yo debo tener ¿qué? Una suposición, ¿cierto? Algo que yo supongo. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula? Que todo está... Les voy a decir cuál es la hipótesis nula. La hipótesis nula es que esto que yo tomé aquí fue por azar. En realidad no hay una relación, sino que digo que no hay una relación. ¿Qué significa que no hay una relación? Que la pendiente es ¿cuánto? Es 0, ¿cierto? Entonces yo digo eso. ¿Cuál es mi hipótesis nula? Que la pendiente, que nosotros le hemos llamado como beta, ¿qué? Beta 1, ¿cierto? Es 0. Eso es lo que yo voy a probar, ¿cierto? Digamos, lo que voy a probar va en la hipótesis alternativa, recuerde que lo dijimos la vez pasada. Entonces yo voy a decir, no, mire, resulta que yo voy a mirar si es que estos datos que yo tomé aquí fue por al azar y no es así, sino que realmente no hay una relación entre estas dos variables. Esa es la hipótesis nula. ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa? Pues que lo que estoy diciendo sea cierto. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Pues que sí hay una relación entre la variable independiente y la variable dependiente.
¿Listo? ¿Y eso cómo se lee o cómo se escribe? Pues justamente de esta manera. Que la pendiente sea diferente de cero. Yo le voy a poner de términos de diferente. En este caso, pues nosotros decimos que que es negativo porque hay relación inversa, ¿no? Pues yo le voy a poner diferente. Diferente de cero. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir qué significa que beta 1 sea igual a 0? ¿Que la pendiente es cuánto? Es 0. ¿Y qué significa que la pendiente sea 0? Que no hay relación. Pero lineal, ¿no? ¿Y qué significará la otra? Que la pendiente sea diferente de 0. Hay una relación lineal. Que hay una relación lineal. No sabemos si positivo o negativo, pero hay una relación. Entonces, esto es un test que deberíamos hacer, pues, todo lo que habíamos hecho anteriormente, pero Excel es una maravilla. Porque en Excel usted lo único que hace es seleccionar los datos, ¿cierto? Vamos aquí donde dice datos y vamos aquí donde dice análisis de datos. Y el análisis de datos de regresión, yo le digo, bueno, todo esto, aquí ya me dijo quién era Y, quién era X, ¿cierto? Ya lo hace de manera independiente porque yo lo seleccioné. Adicional a eso, pues bueno, me dice que dónde quiere que le haga ese análisis, yo quiero que me lo haga ahí y listo. Entonces, si ustedes se fijan, miren que acá ya me aparece todo. El coeficiente de correlación múltiple, que eso no lo necesitamos porque no es múltiple, solamente tenemos dos variables. Este se usa cuando usted necesita hablar de correlación no solo entre dos variables, sino muchas otras variables más. ¿Listo? Este es el coeficiente de determinación, que mire que nos dio 0,6892. Aquí también nos dio el mismo. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta este y de hecho mejor el ajustado. Listo, este de aquí es mejor que el que me da acá. Pero cualquiera de los dos me indican lo mismo. Qué tan ajustada está la línea recta de los datos que yo le pasé. ¿Listo? Y aparte de eso, nosotros vamos a mirar este valor que está aquí. Ese valor, ¿qué número es ese? 2,0136 por 10 a la menos 5. ¿Qué significa este menos 5 primero? ¿Te recuerdan notación científica? ¿Cuántos ceros tiene antes del 2? 4, ¿cierto? Entonces tendrá 0, 0, 2. 2, 0, 1, 30 y yo no sé qué, ¿cierto? Ese es el número que yo señalé aquí en amarillo. Ese valor es el que me ayuda a decidir esta hipótesis, es decir, a aceptarla o rechazarla. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que siempre aceptamos o rechazamos conforme a la hipótesis nula. ¿Y cuál era la hipótesis nula que teníamos nosotros? Que los datos que yo tomé eran cuestión del azar y en realidad no hay relación entre ellos, ¿cierto? Y este de acá significa que en realidad los datos que yo tomé sí son bien representativos y de verdad hay una relación entre esas dos variables. ¿Listo? ¿Qué necesitamos nosotros para poder utilizar el modelo lineal? Que esto sea rechazado y que yo pueda aceptar esto para poder decir así, mire, se acopla a una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver, ¿cómo decidimos esto? Pues el mismo Excel me lo está diciendo acá. Miren que lo estoy haciendo con el 95% de confianza. ¿Y cuál sería la significancia entonces? El 5%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, depende. Si este valor que me dio aquí, que yo señalé con amarillo, es menor a la significancia, escribámoslo aquí. Si el valor, ¿cierto? Es menor a la significancia, entonces rechazo H0, ¿cierto? ¿Y qué significa rechazar H0? Que estadísticamente sí hay correlación lineal, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Y la línea recta, ¿cierto? Se ajusta a mis datos. ¿Listo? Que en realidad eso nosotros lo llamamos que bueno, no voy a hablar de eso.
que la línea, ¿cierto? Sino que no se ajusta a los datos. ¿Todo esto para qué? Para poder predecir cosas, ¿cierto? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia? Listo, entonces, ¿no? ¿Hay preguntas? Igual no se preocupen que ahorita vamos a hacer todo el ejercicio que ustedes recuerden que yo les dije que trajeran el computador porque íbamos a hacer la parte de análisis de datos. Bueno, si no me acuerdan, espero que hayan traído el computador. Listo, bueno. Entonces ahora sí, chicos, porfa, préstenme atención. Ahora sí, ya vamos a esta parte ya, ¿cierto? Entonces ya probamos que sí, que la línea que nos dio o lo que nos arrojó Excel tiene sentido trabajar con ello y que de verdad me va a servir ¿para qué? Para la parte predictiva. Entonces vamos a la predicción. Y la predicción sí es lo más sencillo del mundo. Porque, por ejemplo, vamos a analizar, yo quiero saber, por ejemplo, en 12, ¿cierto? Entonces vamos a la parte de la predicción. Entonces, ¿qué me surge la duda? Yo digo, mire, ¿cuánto tiempo? Más o menos, ¿cierto? Porque recuerden que esto no estoy segura y no más o menos. ¿Cuánto tiempo que pasa? Se tarda la producción. ¿Cuándo qué? Cuando tengo, por ejemplo, 12 operarios, que es algo que no conocíamos, ¿cierto? Que era algo desconocido para nosotros. ¿Cuándo tenemos qué? 12 operarios. Entonces, para eso, ¿yo qué voy a hacer? Pues con la fórmula que yo tengo, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula? O el modelo lineal, ¿cierto? Esto sería Y igual ¿a quién? De la pendiente, ¿cuánto me dio la pendiente? 0,9 aproximadamente dijimos, ¿cierto? Luego me dice, mire, 0,9 ¿por quién? Por X, pero ¿quién es X en mi caso? 12, porque son 12 los operarios que estoy analizando. De hecho, lo voy a poner aquí en paréntesis, menos 0,9 por 12, ¿cierto? ¿Más cuánto? Más el intercepto, que es 19,5,6 aproximadamente. ¿Listo? Perdón, 16. 16,5. ¿Listo? Espérenme que se me olvidó el líquido. ¿Listo? Y aquí más o menos me dice, mire, cuando usted contrate 12 operarios, se espera que aproximadamente se tarden 5,7 horas en esa producción. ¿Listo? Y no solo los 12. Yo puedo preguntar los 16, 20, 50, los que yo quiera de aquí en adelante. ¿Jorge? ¿Para 4 operarios? Listo, entonces para 4 operarios. Listo, entonces me quedaría Y, ¿cierto? Es igual a menos 0,9 por 4, ¿cierto? Más 15, 16,5. Esto me daría aproximadamente 13 horas, ¿cierto? Ahora, bueno, y eso tendrá un límite, obviamente, ¿no? Tendrá un límite porque pues yo no puedo contratar, no sé, en la empresa 50 empleados para una producción de pronto muy baja. Bueno, eso dependerá de muchas cosas, pero me sirve para predecir. De nuevo, como les decía en la clase anterior, esto me sirve muchísimo, por ejemplo, para el tema de la bolsa de valores, porque yo no tengo ni idea que si voy a ganar o perder mañana, pero si eso se comporta en línea recta, pues yo voy a poder saber si gano, si pierdo, si más bien vendo, ¿cierto? Porque cada día voy a tener un movimiento pues completamente diferente, aleatorio. De hecho, para eso se llaman como series de tiempo, ¿cierto? Entonces, pero bueno, eso es lo que hace la regresión lineal. Entonces, repasemos un poquito. Primer paso, revisar el diagrama de correlación. Segundo paso, el coeficiente de correlación de Pearson, porque él me dice si visualmente, si lo que yo analicé visualmente tiene o no tiene sentido. Siguiente, analizar los valores de beta 1, beta 0 y decir qué significa cada uno de ellos. Tercero, el coeficiente de determinación, es decir, mirar qué también se ajusta la recta a los datos. Y por último, mirar si eso que estaba yo analizando esa recta es por cuestiones del azar o estadísticamente si tiene significado. ¿Listo? Y por último, pues ya hacer la predicción. ¿Hasta ahí ok? Listo. Ese sería el tema de regresión lineal. Bueno, ahora sí vamos con el proyecto.
Entonces resulta que yo he venido trabajando con ustedes con una base de datos, que en realidad en mi caso es pequeña, pero ustedes tienen 1000 datos, pero funciona exactamente, perdón, Juan, 3000 datos. Pero funciona igual si tuviéramos 10.000 o 50.000, en realidad sería exactamente la misma situación. ¿En qué quedamos nosotros y qué fue lo que ustedes me entregaron hasta la clase anterior? Ustedes me entregaron una base de datos, ¿cierto? Con 3 variables cualitativas, ¿sí o no? ¿Sí? Con 3 variables cualitativas, hicieron un muestreo aleatorio simple con la cantidad de datos que les dio, ¿cierto? Que en mi caso, pues los tengo aquí, ¿cierto? ¿Qué otra cosa me entregaron ustedes? Chicos, me entregaron unas variables cuantitativas que deberían haber sido 3 y haber hecho un muestreo aleatorio simple. ¿Hasta ahí ok? ¿Listo? ¿Qué podemos nosotros sacar aquí? Diferentes cosas. La primera cosa que nosotros podemos sacar para las variables cualitativas son las proporciones, ¿cierto? Podemos sacar 2 tipos de proporciones. La primera proporción se llama parámetro proporción. ¿Alguien me puede indicar, por favor, qué significa parámetro? Regresen a la primera clase, por favor, y me dicen qué es el parámetro. Sí, una paso así. ¿Cuál va a ser? Sí, para esto. ¿Un valor qué? Titulado. Como para así. Es que eso tiene que ser así. Pues, Media por medio. ya, ¿sabes? Espera, pero es una tía. Espera, tiene una palma de y sabes, no, 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 ¿qué? Ah, ¿Qué es un parámetro? El parámetro, bueno, lo que ustedes dicen es cierto, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes trabajan en una empresa, hay unos parámetros, ¿sí o no? El que siempre pongo, porque yo no soy tan experta en el tema de la empresa, es el llenado de la gaseosa. ¿Cuál es el parámetro? Pues que tiene que tener 350 mililitros. Ese es el parámetro. ¿Qué significa el parámetro? Pues en realidad el indicador, ¿cierto? ¿Pero de quién? De la población. ¿Toda la población o todas las gaseosas miden 350 mililitros? No, pero por ejemplo en promedio deben tener 350 mililitros. ¿Quiénes? Todas las gaseosas que se producen. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pero entonces, como nosotros estamos hablando de variables cualitativas, nosotros no podemos sacar promedios, ¿cierto que no? Nosotros podemos sacar proporciones o porcentajes, ¿cierto? Proporción. Y si yo hablo de parámetro, es decir, de la población y la proporción, ¿qué significa? Que yo voy a calcular la proporción de lo que a mí me interesa, ¿cierto? ¿De quién? De toda la población. En mi caso, toda la población son 200 datos. En el caso de ustedes, pues serán 3000. Pero esto es muy sencillo, entonces yo le voy a decir a Excel, bueno, vamos a trabajar con diabetes, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir aquí a Excel, vea, hágame el favor y me hace una tabla de contingencia, una tabla de hoja de cálculo. Una tabla de frecuencias, ¿cierto? Que eso ustedes lo vieron en la clase el año pasado, el semestre pasado. ¿Listo? Entonces yo digo que diabetes en fila y diabetes en valores. Entonces miren que aquí ya me hace el conteo y me dice que hay de las 200 personas, 152 no padecen de diabetes y 48 sí. Depende de lo que ajá, es una población. para el parámetro. Ya vamos para el estadístico. ¿Listo? Entonces, de todos modos lo voy a retomar aquí, ¿no? Recuerden, la palabra parámetro va asociada ¿a quién? Va asociado a la población. Y la palabra estadístico o estimador, ¿a quién? A la muestra. ¿Listo? Entonces yo voy a calcular el parámetro. ¿Estamos de acuerdo? El parámetro de la población. ¿Qué creen que para usted
Bueno, para ustedes, ¿qué creen que es más importante? ¿Que tengan o que no tengan diabetes? Que no tengan, listo, pues depende, ¿no? Eso dependerá de ustedes, listo, depende de ustedes. Pero digamos que en términos generales no importa cuál de las dos, porque si yo saco la proporción de los que no tienen diabetes, pues ya sé cuáles los que sí tienen o no, ¿cierto? Entonces encontremos el parámetro proporción de no diabetes. Entonces, ¿cómo sería? Lo voy a llamar P, ¿listo? Y lo puedo llamar PD. Ah, perdón. Bueno, PND, voy a llamarle. P de proporción, N de no y D de diabéticos. ¿Listo? Y a este entonces, ¿cómo sacamos la proporción? Súper sencillo. ¿Cuántas personas no tienen diabetes? 152. ¿De cuántos? Fue 152. Ya voy. Mi dislexia a la n potencia B. ¿Listo? O sea, el 76%. Y esa es la proporción con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Pero como es parámetro, yo lo busco ¿en qué? En toda la población. Ahora yo quiero el estadístico. ¿Qué significará el estadístico? El estadístico, proporción de qué? De no diabetes. Entonces aquí llamémosle, no sé, voy a llamarle ND, ¿cierto? Estadístico de no diabéticos. ¿Cómo lo saco? Pues primero debo saber cuántos son no diabéticos, ¿cierto? Pero esto es muy fácil, porque vuelvo y hago lo mismo. Pues selecciono los datos, ¿cierto? Que esta es mi muestra. Me voy aquí donde dice insertar tablas dinámicas, le digo hoja existente, le digo que la quiero aquí al ladito, ¿cierto? Aceptar. Diabético lo bajo a filas y lo paso a valores. Y listo, entonces miren que en mi muestra en realidad era de 26 datos, ¿cierto? ¿Y cuántos son no diabéticos? 17. 17, ¿entre cuánto? Entre 26, que fue mi muestra. Y mire que mi muestra está cercana. Es una buena muestra, de hecho, y es una muestra aleatoria. ¿Listo? Está, digamos, en teoría. Ahora, cuando nosotros saquemos, chicos, cuando saquemos un intervalo de confianza y miraremos si está o no está en la proporción. En este caso yo la puedo conocer, pero en la vida real no, porque yo aquí estoy tomando los 3.000 datos como toda la población, pero en realidad los 3.000 datos corresponden a una muestra, ¿sí o no? La misma de diabéticos, pero de la muestra. ¿Listo? Por eso le llamo estadística. Exactamente, hasta ahí es claro. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Hágale pues. De la misma manera, no lo voy a hacer, pero de la misma manera lo debo hacer con, ¿qué era este? Si son sedentarios o no son sedentarios. Y la dependencia, aquí hay diferentes dependencias, pero yo voy a elegir la que me parezca importante. Por ejemplo, si para mí es importante para las cualitativas, si para mí es importante los operarios, pues me voy con los operarios. Si es importante contabilidad, pues me voy con contabilidad. ¿Listo? ¿Listo? Voy entonces a parar ahí el video un ratico para que no nos quede tan... Entonces, en mi caso, chicos, porfa, en mi caso tengo 3 variables cuantitativas, que es peso, colesterol, edad. ¿Qué significará, chicos, porfa? Me voy con la variable peso. ¿Qué significará el parámetro? Bueno, primero, aquí se pueden sacar varios parámetros, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo sacar el parámetro promedio, porque como estos ya son números, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo de hablar de promedio. ¿Qué otra cosa puedo sacar? Parámetro
Desviación o varianza también, ¿cierto? Desviación estándar. Eso lo puedo sacar porque son números, vuelvo y repito, todo eso se puede sumar, restar y hacer todos los cálculos que ya sabemos. Pero aparte de eso, también hay una cosa que es bien interesante en el tema de los números y digamos que por esas razones que se tiende a pasar todo a números, ¿cierto? Y es que también puedo sacar proporciones. Por ejemplo, si yo estoy hablando de niños, no sé, yo puedo decir cuál es el parámetro de los desnutridos. ¿Y cuáles eran pues los que están bajos de peso, ¿cierto? O también de los obesos o cosas de ese estilo, ¿cierto? Que no lo voy a tomar aquí en cuenta, solamente vamos a tomar parámetro promedio y parámetro de desviación estándar. Entonces, este sí es extremadamente sencillo. ¿Qué significa el parámetro promedio? Parámetro es ¿para qué? ¿Y promedio? Pues el promedio. ¿El promedio de quién? De la población. Entonces yo le voy a decir a Excel que me calcule el promedio. Entonces le digo promedio, ¿listo? ¿Pero promedio de quién? De toda la población porque estoy calculando el parámetro, ¿cierto? En mi caso, pues de los 200 datos, el de ustedes, el de los 3000 datos, ¿cierto? Pero es exactamente igual. Y la desviación, entonces miren la desviación estándar, ¿cómo la vamos a calcular? Le doy aquí des y miren que aquí me aparece punto M y punto P. Resulta que punto M es para la muestra y punto P es para la población. Como estamos hablando de parámetro, ¿cuál de las dos voy a usar? El de población porque parámetro está asociado a la población. Listo, entonces voy otra vez acá a peso. Listo, y miren que aquí me da que el parámetro de desviación estándar es este y lo acortamos para que nos quede con 2 decimales solamente. ¿Listo? Pues ni tanto. 13 de peso y tanto. ¿Listo? Todo esto que acabé de hacer aquí es para el peso. Bueno, de hecho pongámoslo aquí color. Sí. Ahora vamos con los estadísticos. ¿Qué significará estadístico? Pues la variable peso del parámetro, por eso es de la población. Estadístico o también le puedo llamar estimador, promedio y ¿quién más? Estadístico, ¿ok? O estimador también se le puede llamar desviación. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues lo mismo, pero ya no con los 10.000, con los 3000 datos que tenemos, sino con los datos del muestreo aleatorio simple. Entonces, fácil, ¿cierto? Simplemente voy aquí y le digo, haga Excel que me calcule el promedio, pero ahora del peso ¿de quién? De la muestra. Listo, y miren que me dio 79.25, mientras que la población es esta. Ahí hay un desfase, ¿cierto? Completamente comprensible dado que estamos trabajando con una muestra, ¿sí? Con una parte de la población. Y vamos ahora con el estadístico, desviación estándar. Entonces miren que aquí la desviación ya no va a ser punto P. ¿Por qué no va a ser punto P? Porque ya no estamos trabajando con la población, sino que va a ser punto M porque estamos trabajando con la muestra. Listo, entonces vuelvo y selecciono los datos. Listo, y me dio 17, algo y acortémoslo a 2 decimales. Ah, punto M. Listo, esto lo hago para el peso, pero lo debería hacer también para el nivel de colesterol y para en mi caso porque tengo esas 3 variables.
Listo, bueno, hasta ahí y espero a que lo hagan, ¿cierto? ¿Ya lo hicieron? Sí. Bueno, nada. Ah, Listo, entonces nos vamos a los intervalos. ¿Listo? Los intervalos de confianza. La confianza la determinan ustedes. ¿Listo? Todos con 95. Listo. Entonces vamos acá. Entonces, como recuerden que los intervalos de confianza, señorita, Una pregunta antes de empezar. En los estadísticos estimadores la muestra. con la muestra. O sea, punto M. Listo, bueno, entonces resulta que los estadísticos, recuerden que es lo que nosotros, chicos, por favor, lo que obtuvimos a raíz de hacer un muestreo aleatorio simple, ¿cierto? Que en la vida real nosotros siempre vamos a tener muestras. Aquí pues porque tenemos la posibilidad de tomar los 3.000 datos como si fueran la población, pero no, eso es casi imposible tener toda la población. Entonces yo me voy a llevar esto y de hecho déjenme en un momentico, voy a ver cuántos datos tengo aquí. Aquí me dice que tengo 26. Entonces n en mi caso es 26. Entonces me llevo esta información para aquí, para los intervalos y este lo voy a hacer para, chicos, por favor. Listo, entonces vamos a hacer un intervalo de confianza para, voy a ponerle, lo ampliarlo un poquito, ¿no? Para la proporción de no diabéticos. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué necesito para el intervalo de confianza? Por favor, revisemos en el cuaderno qué necesitamos para un intervalo de confianza de la proporción. ¿Me indican, por favor, cuál es la fórmula? Listo, nivel de confianza. Sí, lo pueden hacer en una misma. Listo, nivel de confianza. Entonces yo lo voy a tomar como el 95%. ¿Listo? Pero ustedes lo pueden tomar como otro valor, no hay ningún lío. Siguiente paso. La significancia, ¿cierto? Le voy a poner aquí. Si quieren también le pueden poner el símbolo, ¿no? Aquí en insertar, le doy aquí en símbolos, ¿cierto? Lo pongo y lo pongo acá. Aquí. Y acá está, ¿dónde está alfa? Aquí está. Entonces esa sería la significancia, ¿no? Y la significancia es 0,05. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? ¿Qué más teníamos que encontrar? Pues ya la tengo. En mi caso, pues 26 en el caso. No, porque estamos hablando de la proporción. ¿qué significa eso? Aquí vamos a revisar la La Z, con la muestra, siempre con la muestra. Los intervalos son con la muestra. Por eso hablo de estadística. Me falta alfamedios, ¿no? Entonces otras. Y uno el valor de la celda la tiene que dar, el valor de la tabla normal. Ya vamos. ¿Por qué esta la saca Excel también? No, Me pierde alfa. Alfa medios. ¿Cuánto sería? Bueno, Excel también me lo hace, ¿no? Miren que he hecho la significancia también. No lo hice, pero miren que yo le puedo decir a Excel, mire, tome uno y réstele la confianza y ahí me dan la significancia. ¿Cierto? También le puedo decir que me divide entre dos esta y ahí me la da. ¿Listo? Bien. Ahora sí, ¿qué otra cosa necesito? Pues bueno, vamos por la fórmula. ¿Alguien me puede indicar cómo era la fórmula? P más o menos, ¿qué? Z, ¿cierto? Z de alfa medios. Z de alfa medios. Por la raíz, ¿se acuerdan? Si no, pues hay que buscar la fórmula. P por 1 menos P. No, porque estamos con la proporción. ok. Eso, esta es la formulita que necesitamos. ¿De acuerdo? Me la voy a llevar para allá.
¿Cuál? Ah, se llama, es un tablerito. Listo, bueno, entonces tengo esta fórmula. Chicos, por favor, hasta ahí ya tenemos P. Ustedes lo calcularon hace ratico con el estadístico, ¿cierto? O sea que P ya lo conozco. N también lo conozco, ustedes ya saben cuál es el tamaño de su muestra. Todos de acuerdo con ello, ¿cierto? ¿Qué me haría falta? Z de alfa medios. Pero resulta de que Z de alfa medios la puedo sacar aquí en Excel. Resulta de que yo le voy a decir a Excel, mire, yo quiero que me saque el inverso porque recuerden, si no estamos, bueno, espere que me falta una cosa. ¿Qué hacíamos para encontrar el valor? Sumábamos, ¿cierto? ¿Qué sumábamos? El nivel con la significancia medio. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ahora, ¿eso dónde lo buscábamos? ¿Dentro de la tabla o fuera en los extremos de la tabla? Dentro, ¿cierto? Entonces, yo voy aquí a decirle a Excel, vea, yo quiero que el nivel de confianza le sume ¿quién? La significancia medios y me da 0,975. ¿Listo? Ahora vamos a encontrar el valor Z. ¿Cómo encuentro el valor Z? Le voy a decir a Excel, yo quiero la inversa, miren que aquí está la inversa de todas las distribuciones que existen. Yo me voy a ir aquí donde dice la inversa de la normal estándar. ¿Listo? inb.norm.estándar. ¿Listo? Ya. Igual. Igual. Ajá. ¿Listo? Entonces ahora sí le doy doble clic y yo le digo cuál es la probabilidad que yo quiero, que era lo mismo que buscar dentro de la tabla, solamente que Excel me da valores más exactos, porque la tabla solamente me trabaja con 4 decimales, mientras que Excel me trabaja como con 10, es más, yo le puedo ampliar eso y más decimales me va a dar, ¿cierto? Entonces le voy a dar aquí y ya me da que esto es 1.9. ¿Se acuerdan que en la tabla nos daba 1.96? Aquí me dice incluso con más decimales cuál es ese valor de Z. Listo, pero bueno, como venimos trabajando con la tabla, pues acortémoslo a 2 decimales, que era el 1.96 que nos daba buscándolo en la tabla. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Listo, entonces ahora sí, límite inferior. Listo. ¿Qué vamos a hacer en el límite inferior? Esta cuenta. ¿Listo? Entonces, prestemos atención. Yo le digo que a P le voy a restar, ¿cierto? Porque el límite inferior es con menos. Señor. Profe, la pregunta, ¿cómo que salió? ¿N de confianza? ¿N? ¿Este? Ah, sí, claro. En la cualitativa, ¿se acuerdan que yo calculé el estadístico proporción? Me dio 0,65, que era las 17 personas que no tenían diabetes sobre el total de personas que tengo en mi muestra, y esa era la proporción de la muestra. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, si no, pues ahí en el video les queda. Listo, entonces vamos a hacer el límite inferior. Entonces el límite inferior dice P. Entonces yo me voy aquí donde dice P. Luego, ¿qué quiero? Restarle. ¿Qué le quiero restar? Z de alfa medios, entonces esto, multiplicado ¿por quién? Por la raíz. Aquí en Excel escribo directamente raíz. ¿De quién? De P. O sea que P es ¿cuánto? Pues otra vez 0, ¿por quién? Por 1 menos P. Listo, está ahí, miren, P menos Z, ¿cierto? Que me dio 1.96 por la raíz. Eso es la proporción, ¿cierto? Eso es P. Por la raíz de P, ¿cierto? ¿Por quién? Por 1 menos, pero menos P, o sea, otra vez este valor, ¿cierto? Todo esto dividido entre quién? Entre N, pero N en mi caso es
26. Cierro los paréntesis de la raíz y cierro las paréntesis de la resta. ¿Listo? Le doy enter y listo. Este es el valor, el límite inferior. Ahora, para el límite superior, pues es exactamente lo mismo, ¿pero qué? Pero ya no le pongo menos, sino que le pongo más. Hagámoslo a pie, pues. Así es. Bueno, Tú tienes que dar más o menos igual a la proporción, ¿cierto? A la estadística. O sea, no puede dar el parámetro debe estar dentro de ese intervalo. Ya vamos a revisar el resto. ¿Listo? Bueno, esté listo. Dice P, ya lo hicimos con menos, ahora hagámoslo con más. Entonces P, que sería este, más, abro paréntesis, Z, que Z nos dio este valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por quién? Por la raíz de quién? De P por 1 menos P, o sea, vuelve otra vez este, ¿cierto? Dividido entre quién? Entre N. ¿Y N cuánto vale? 26. Cierro los paréntesis de la raíz, cierro los otros dos paréntesis, ¿cierto? Enter y listo. ¿Qué significa esto? De hecho, acortémoslo un poquito, ¿no? A dos decimales. Que el intervalo de confianza, o sea, con un nivel de confianza de ¿cuánto? De confianza del 95%. ¿Qué pasa? Esto era una proporción, ¿cierto? ¿La proporción de qué? De los no diabéticos. Esa era estadística de la proporción. Sí. De los no diabéticos, ¿qué pasa? ¿Está entre qué? 0. Está entre 47%, ¿cierto? ¿A qué? Al 84%. ¿Será que lo puedo comprobar? Sí. Entonces, ¿por qué yo lo puedo comprobar? Porque es que yo sí tengo el parámetro, ¿cierto? Entonces me devuelvo aquí a las cualitativas y miren que mi parámetro me dio 76%. ¿Y 76% está en mi intervalo? Sí. O sea que yo estoy en lo correcto. Tengo un intervalo en donde está toda la población. Si yo no la conociera, no importa, porque estoy con un 95% de confianza que ahí está toda la proporción de todos los no diabéticos de la empresa. Ujú. No, que ahorita que pues porque ahí no es que tenía los objetivos de 16. Entonces ahí tocaría usar la tecla. Ujú. No podemos ahí. Ya vamos para allá. Listo, entonces aquí sería, de hecho a mí también me toca la T porque yo tengo 26 datos. Y 26 datos es menos de 30, o sea que tendría que utilizar la T. ¿Listo? Bueno, eso sería para las cualitativas. O sea que usted tendría que tener un intervalo de confianza para una variable, ¿cierto? Otro intervalo de confianza para la otra variable y otro intervalo de confianza para la otra variable. O sea que ustedes tendrían que tener 3 intervalos de confianza al final. Es decir, así como lo hago para no diabéticos, en mi caso yo tendría que hacerlo para el sedentarismo, ¿cierto? Y para la dependencia, dependiendo de cuál yo haya elegido, ¿cierto? Si para mí es más importante ser sedentario, entonces sería la proporción de los sedentarios. Si para mí la dependencia más importante son los operarios, pues los operarios. Eran todos 7 5. Sí. Bueno, fue exacto, hay un mucho de datos. Por ejemplo, se lo haremos mucho tiempo. ¿Está bien? Sí, o sea, que todas las serían también. Les daría lo mismo, solo que no dividen entre 26, sino entre 37, 300 datos. Me parece, o sea, sí, sería la población. Es así. Ah, ok. Pues, Listo. Vamos entonces con los intervalos de confianza para las cuantitativas. Entonces vamos con las cuantitativas. En mi caso yo tengo esto, me voy a llevar lo de la muestra.
Para la cuantitativa voy a trabajar con la de peso, ¿cierto? Y me voy a llevar los indicadores. Voy a sacar en este caso dos intervalos de confianza. Uno para el promedio y otro para la desviación estándar. Ajá. Listo, entonces présteme atención. Ayúdenme aquí. ¿Cuántos datos tengo? En mi caso 26, ustedes dependen. ¿Cuál es la fórmula que yo utilizo para la proporción? El promedio más o menos. Ahí toca, y ahí depende, ¿no? Porque como yo tengo 20, ¿qué? 26, yo tendría que hacerlo con la T. Pero si usted tiene más de 26, es la misma fórmula, solamente que va a utilizar la Z. ¿Listo? Bueno, entonces yo le voy a poner aquí T. Aquí era ¿qué? La desviación estándar sobre la raíz de n, ¿cierto? Pero si usted tiene más de 30 datos, pues tendría que hacerlo con la Z. Para todos es claro eso, ¿cierto? Porque eso ya lo vimos en el corte anterior. Bueno, que lo hayamos visto no garantiza que, pero igual. N menos los grados de libertad. Para los que tienen más de 30 datos es más fácil porque tienen que hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho acá, ¿cierto? O sea, el valor Z, pero para nosotros sí es un poquito más complicado porque nos toca sacar los grados de libertad. Listo, entonces, nivel de confianza. Esta vez lo voy a poner del 98% para que no sea igual. La significancia. Espérate. No sé si la puedo poner acá. Si la confianza es del 98%, ¿la significancia es de cuánto? El 2%, ¿cierto? Y la significancia medios, pues 0,01. ¿Listo? Vamos entonces ahora a encontrar chicos, los grados de libertad. ¿Cómo se calcularían los grados de libertad en mi caso? 26 menos 1, ¿cierto? O sea, 25. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a encontrar el valor T. Entonces, ¿cuál es el valor T? Va a ser inversa, y miren que aquí de nuevo tiene muchas, ¿cierto? Entonces, la inversa de la T, aquí está. Y aquí me pide dos cosas, la probabilidad, ¿cierto? Y me pide los grados de libertad. ¿Listo? Entonces, la probabilidad le vamos a poner, no sé, es que no sé qué me da esta. Voy a ponerle esta, a ver qué me da. Y los grados de libertad, 25. A ver. Ah, sí, era eso. El nivel de confianza. ¿Listo? Le ponen el nivel de Es que recuerden que en la T-Students tenía tres espacios, ¿no? Uno que dice nivel de confianza, otro que dice significancia y otro que tiene significancia media. ¿Se acuerdan o no? ¿Listo? Acá le vamos a poner el nivel de confianza. Bueno, ese tenía que descubrir. Ya vamos que todavía no lo he hecho. En el caso de que en el caso de que los que tengamos a mayor a 30 se puede tener la misma tabla final. Si tú tienes mayor a 30, pues te toca hacer el procedimiento anterior. 0,95 sumarle la significancia a medios y buscar no en T, sino en Z. O sea, la inversa de la normal estándar. De las dos cosas. Pero no con P, ¿no? Porque ya no estás con la P, sino que ya estás con el promedio. Listo. Ahora vamos al límite inferior. Si quieren, ahorita lo hacemos como si tuviéramos más de 30 datos, pues para que no se vayan a... Bueno. Listo. Vamos entonces con el límite inferior. ¿Cómo sería el límite inferior? El promedio, ¿cierto?
menos, el promedio menos la T, ¿cierto? Entonces abro paréntesis, ¿cierto? Multiplicado por la desviación estándar dividido entre la raíz de n, que es 26. ¿Es claro para todos? Listo, ese sería el límite inferior. Ajá, entonces sería. Aquí está, mire. Pero ya lo vuelvo a hacer. Listo, entonces voy a volver a hacer el. Chicos, porfa. El límite inferior va a ser el promedio menos el resultado que me dio en la T, ¿cierto? ¿Por quién? Por la desviación estándar dividido entre la raíz de n, ¿no? Pero n es 26. Y ya. Y el límite superior va a ser lo mismo. ¿Cierto? Pero con más, exacto. Entonces va a ser el promedio más, así lo puedo copiar, pero lo puedo copiar. Listo. Más el valor T multiplicado por la desviación estándar dividido entre la raíz de 26. ¿Listo? Y ahí miren que me da el promedio. Entonces, ¿qué concluyo? Con un nivel de confianza del 95%, ¿el promedio de quién? De todos los pesos está entre ¿qué? Entre 71 y 86. Y lo compruebo, se puede comprobar, claro, porque yo ya saqué el promedio de la población, me dio 76.85. ¿Está o no está dentro de mi intervalo? Sí, sí está. ¿Sí ven? Saqué la muestra que yo saqué, maravilloso. ¿Listo? Y eso lo hago con el peso, ¿con qué más? Con el colesterol y con la edad. ¿Listo? Bueno, voy en las pruebas de hipótesis. Para las, perdón, para las pruebas de hipótesis me voy con lo que ya sé. ¿Qué es lo que ya sé? Los parámetros. ¿Listo? De hecho, me voy a llevar todo esto. Se multiplica después de usar la Z, ¿cierto? Después de usar las. Listo. Bueno, con esto yo creo que terminamos porque el análisis de regresión fue con lo que inicié, ¿no? Pero ahorita les indico más o menos cómo hacer. Présteme un poquito de atención. ¿Qué es lo que se conoce? Que resulta que en la empresa ellos saben que la proporción de no diabéticos es del 76%. O sea que mi hipótesis nula es que lo que ya conozco, que la proporción equivale al 76%. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué sería mi hipótesis alternativa? Entonces veámoslo acá. Miren que cuando yo saqué una muestra del 26 personas, tengo evidencia de que la proporción cambió o no cambió. Sí, incluso que aumentó o que disminuyó. Disminuyó, ¿cierto? O sea que mi hipótesis alternativa es justamente eso. Es decir, mire, yo sospecho que la proporción que disminuyó del 76%. Primer paso, ¿cuál era? Plantear la hipótesis. Segundo paso, miremos en el cuaderno cuál era el segundo paso. Sí, es lo mismo, ¿no? La significancia, ¿no? Listo, ¿cuánto vamos a elegir de significancia? Dejamos que 1,97. Listo, significancia del 5%, nivel de confianza, 95. En este caso, recuerden que esta sería una prueba de una sola cola, ¿no? Nosotros tenemos que esta región es la de ¿qué?
¿No se acuerdan? Voy a recordarlo entonces. Pero nosotros teníamos que hacer eso, porque nosotros, la población fue capaz 0,53. Ah, bueno, pero no en todas. Tienen que mirar en las que... ¿Sabes? Claro. Bueno, entonces, miremos lo que nosotros tenemos, ¿no? Eso lo hacen para todos, ¿no? Yo creo que ya con esto ustedes podrían hacer el resto. Entonces, ¿yo qué tengo? Que mi hipótesis nula es que es igual a 0,76. La alternativa es menor, ¿cierto? Yo digo que es menor porque la evidencia que yo tengo me dio más pequeña que la proporción de la población. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué hago? Ahora lo que voy a hacer es decir, miren, determinemos las regiones, ¿cierto? Acá estaba la región de ¿qué? Si no se acuerdan, esta región se llama la región de rechazo de HC. Y esta región de acá es la región de no rechazo. En estadística, si tuviste algún libro, la aceptación no existe. Sí, es un error idiomático. ¿Listo? ¿Cuánto vale este pedacito de acá? 0,05. ¿Y este de acá? El 95%. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Ay, este no es. Listo, entonces recuerden que era lo que nosotros necesitábamos. ¿Cuál es este valor de aquí para poder rechazar o no rechazar? Listo, este es el segundo paso. Tercer paso. Estadístico de prueba. Este es para la proporción. Creo que es esto mismo, ¿no? Sí, Solo lo que está acá, me parece. Revisen, por favor, cuál es estadístico para la proporción. El estadístico de prueba para la proporción. ZP. ZP, ¿listo? igual a La media. Pero era para la proporción. Ah, sí. Ajá, ¿cuál era? Exactamente. Entonces, P menos Pi sobre raíz cuadrada de Pi de Pi. Ay, Maris. Ay, ¿no ve? No, paró la grabación. La grabación continúa. Lo que no continúa es usted. Pero ya. Listo. Muchas gracias.
Toda la operación es complicada, toda la operación es una muestra, ¿cierto? Listo, entonces la fórmula de esta sería esta de aquí, el estadístico de prueba para la proporción. Es que hay dos cosas, ¿no? Para las cualitativas y las cuantitativas. Recuerden que las cualitativas es en proporciones y las cuantitativas es en media. Listo, entonces saquemos, ¿cuánto vale P? Entonces ya voy. Entonces P vale 0,65 en mi caso. ¿Cuánto vale pi? En mi caso pi es la proporción, pero del parámetro, o sea, 0,75. Y n, en mi caso, es 26. ¿Listo? Entonces encontremos ZP. ¿Listo? Entonces sería P, que vale esto, menos pi, que vale esto, ¿cierto? Dividido entre raíz de pi, ¿cierto? Entonces sería este por 1 menos pi dividido entre n y cierro el de la raíz Ahí, no. y ya. No fue la línea 26. ¿Cuánto? Yo creo que va a tener que ser Es que era el del 26. Era el último, es el de 26. Ah. N26. No, es n. Ah, ya. Ah, ya sé. Es que Excel tengo que ponerle muy bien qué es lo que yo quiero hacer. Ya. Entonces me dio menos 1,31, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesito después? El estadístico de contraste. ¿Cómo sacaba el estadístico de contraste? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En la fórmula anterior, el 27 de filas. ¿El qué? ¿Cuál es el N27. Se dividido entre raíz, entre... número de la celda? Ajá. Entonces, el estadístico de contraste, chicos, se saca con la inversa de la desviación estándar. Perdón, de la normal estándar. Y aquí la proporción, la probabilidad va a ser la significancia. ¿Se acuerdan que buscábamos dentro de la tabla normal la significancia? Aquí es lo mismo, la inversa. Y esto nos da menos 1,6. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para decidir, cierto? Entonces recuerden que lo que yo les había dicho es que ese Z de contraste está aquí. Esto es menos 1,60 y qué? 64. Y a nosotros nos dio un estadístico de prueba de menos 1,31. ¿Dónde está menos 1,31? ¿Está para este lado o para este lado? Para acá, ¿cierto? O sea que, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis? No rechazamos. La decisión es no rechazarlo, porque el estadístico de prueba está en la región de no rechazo. Y si no rechazamos la prueba de hipótesis, entonces, ¿qué significa eso? Que sigue siendo cierto que la proporción de no diabéticos es del 76%. Sí es confiable porque con la misma muestra fue que yo saqué que sí era, que a pesar de que me dio poco, no es significativo para decir que cambió la proporción en la población. ¿Listo? Bueno, chicos, dejemos hasta ahí que ya los veo cansaditos.
¿Listo? La parte de regresión, entonces ustedes eligen dos variables cuantitativas. Por ejemplo, aquí, así rapidito, ¿será que la edad depende del colesterol? ¿Será que uno a mayor edad va aumentando el colesterol o no tiene nada que ver? Bueno, no se sabe, pero podría. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para poder identificar si se puede o no se puede? Ya lo dijimos al principio de la clase, pero lo voy a retomar un poquito aquí. Y es hacer el diagrama de correlación, ¿no? Entonces, miren que acá, ¿qué dirán ustedes? ¿Será que sí hay correlación o no? Pareciera que no, entonces, ¿y para qué sigo por ese lado? De pronto miremos si hay correlación entre el peso y la edad. ¿Será que a medida que aumentamos la edad, aumenta el peso? O de pronto peso y colesterol, ¿qué será que es a mayor peso, mayor colesterol? Sí, correcto, ya están hablando mucho. Entonces, que hablen para sus cosas. Sí, Listo, entonces uno podría revisar si de pronto mentira, este no es. Eso. De pronto hay relación, parece que ninguna de las dos, ¿sí ven? Pero ¿es suficiente con solamente decir esto? No, me voy a los pasos que vimos hoy al inicio de la clase, que era decir, bueno, hago el diagrama, pero aunque piense que no, me voy a ver si el coeficiente de correlación lineal me dice si sí tienen o no tienen relación. ¿Listo? sí, tiene relación, pero Continúo con el resto. Si no tiene relación, pues ¿para qué voy a continuar? Digo, no tienen relación ninguna de las variables. Perdón, no tiene relación. Ya te digo. Por ejemplo, aquí yo puedo tomar estas dos variables y le digo, bueno, le digo aquí en Mejora Excel rápidamente, coeficiente de correlación. Me pide la matriz 1. Supongamos que esta sea la independiente y la matriz 2. Y aquí me dice que la relación es del 20%. Entonces, como es muy bajita, yo digo, no hay relación. Entonces, en efecto, lo visual coincide con o con el coeficiente que es el que me determina si hay o no correlación lineal. Pero si aquí me hubiera dado, por ejemplo, esta nube de puntos así horrible y me da, no sé, el 60%, bueno, lo considero, puede. eso se hace con el muestreo con la Todo con la muestra. Con la muestra, con la muestra. muestra. Intervalo, pruebas de hipótesis y regreso. No te puedes parar aquí en el 79 piso. Espérame, ya.